Petróleo, un líquido oscuro, viscoso y con bastante mal olor. No parece gran cosa. Sin embargo, hoy en día la economía del mundo gira alrededor de este producto. Por él se libran guerras y caen gobiernos. Esto ocurre porque es la principal fuente de energía de la humanidad desde hace 100 años y porque es un bien escaso. Trenes, barcos, aviones, autos, todos se mueven en base al petróleo. Pero también podemos encontrarlo en este botón, en la carcasa que cubre la cámara que me está grabando en este momento, y en infinidad de objetos de uso cotidiano. Todos los plásticos se producen a partir del petróleo. Las botellas de plástico, los envases de plástico. La Argentina es uno de los pocos países del mundo que tiene petróleo. Y uno de los primeros países en desarrollar su explotación. Esto comenzó hace poco más de un siglo al sur de la Patagonia, una región para ese entonces bastante inexplorada. Un grupo de trabajadores hizo un pozo buscando agua y encontró petróleo. El 13 de diciembre de 1907, una cuadrilla del Ministerio de Agricultura hizo un descubrimiento que cambiaría la economía argentina. Perforando un pozo en Comodoro Rivadavia en busca de agua, hallaron petróleo. Claro que este descubrimiento no fue casual. Cada una de estas perforaciones eran evaluadas para aprovechar futuros emprendimientos. Aunque ya en la década de 1880, la compañía mendocina de petróleo de la familia Fader intentó la explotación de hidrocarburos, es en 1907 cuando comienza la producción continua y sostenida en el país. De esta manera, Argentina hacía su ingreso en la revolución energética del siglo XX. Esta ha sido la era del petróleo, la mercancía por excelencia. El petróleo marcó un hito, un punto de inflexión. Argentina fue el único país del mundo que entregó sus yacimientos sin haber perdido un conflicto bélico. La primera perforación en Comodoro Rivadavia se hizo en 1903, pero el pozo debió ser abandonado tras un accidente. Durante mucho tiempo se discutió si efectivamente buscaban agua o iban detrás del petróleo. 4 años más tarde, el ingeniero Enrique Hermite, a cargo de la División Minas, Geología e Hidrología del Ministerio de Agricultura, retomó las perforaciones. Lo que encontró superó todas las expectativas. Petróleo. Peguín, mudo de asombro, mira el negruzco líquido. Puig dibuja en una sonrisa la confirmación de su presentimiento. La historia comenzó acá, entre estos dos cerros se buscaba agua. Por lo menos ese era el eslogan, agua. Justamente acá donde está el monolito, estaba la boca de pozo. Encima de esto estaba la torre del Fauchenk, acá donde comenzó a surgir por la canaleta. El 12 de diciembre antes había comenzado a surgir olor a queroseno, un olor a gas que no podían identificar. Se dan cuenta cuando a la mañana van a armar el equipo para seguir la perforación. Fuchs, en las manos, hace cuchara, lo huele, lo mezcla y dice, Dios, esto es querosén. Querosén se le decía el petróleo, o aceite, y hacen el famoso telegrama.
Junto con el petróleo surgirían dos temas polémicos y de difícil solución. ¿Quién era su legítimo dueño y quién podía explotarlo? Estas preguntas fueron respondidas a lo largo de la historia de dos maneras: a favor del Estado o a favor de las empresas privadas. La historia petrolera de la Argentina estará marcada desde sus inicios por esta tensión. Hasta 1907, el combustible esencial de la Argentina era el carbón, que se importaba principalmente desde Gran Bretaña. La posibilidad de contar con un combustible sustituto no pasó desapercibida para el gobierno, que rápidamente tomó medidas. Inmediatamente el ingeniero Krause le avisa al presidente de la Nación y prácticamente en menos de 12 horas se da un decreto por el cual se determina que en 5 leguas a la redonda desde el lugar del hallazgo se declarara la zona de reserva. La administración del yacimiento quedó a cargo de la Dirección de Minas, que dependía del Ministerio de Agricultura. Durante los primeros años, la producción fue muy escasa. La precariedad de los equipos, el poco presupuesto y la dureza del clima complicaban el trabajo. Desde Buenos Aires, la explotación era vista como un proyecto experimental, casi una excentricidad. Pocos eran conscientes de que estaban construyendo lo que sería la primera empresa petrolera estatal del mundo. En 1910 asumió la presidencia del país Roque Sáenz Peña. Una de sus primeras medidas fue decretar que la explotación petrolera en la zona de reserva la haría el Estado. Se creó así la Dirección General de Explotación del Petróleo de Comodoro Rivadavia, embrión de la futura YPF. La comisión administradora estaba presidida por el ingeniero Luis Augusto Huergo, de la que también formaba parte Enrique Hermite, dos nombres fundamentales en la historia del petróleo argentino. Y Huergo se toma muy en serio y con un gran compromiso su labor al frente de los yacimientos de Comodoro, y empieza una pelea muy fuerte para tratar de convencer a la dirigencia argentina política, al Congreso, a los ministros, de que le dieran más presupuesto. Entonces, frente a los rechazos o al presupuesto muy marginal que le asignan a su organización, Huergo finalmente reacciona publicando un memorando, que era un memorando interno que él le mandaba a sus superiores en el gobierno, en el que, por un lado, argumentaba que el potencial de los yacimientos de Comodoro era así ilimitado, una cosa exagerada. La posición del ingeniero Huergo en ese documento es no, la propiedad del recurso es del Estado Nacional y el Estado Nacional debe explotar esto por una compañía nacional para frenar el interés que iban a tener otras compañías internacionales de venir a localizarse en esta zona para tratar de explotar el recurso. Y otro dato de ese memorando que lo hizo famoso y que lo convirtió a la larga en un documento muy importante para las corrientes más nacionalistas tanto de Argentina como de América Latina en materia de petróleo, fue que él ahí hizo una denuncia muy fuerte contra los trusts, o sea, los grandes monopolios internacionales de petróleo. Los actos de la Standard Oil son juzgados en todas partes como actos de piratas usurarios, despiadados, capitaneados por un ex sacristán que empezó por llevar a la ruina y a la desolación a millares de familiares de sus propios conciudadanos que, como el pulpo, ha extendido sus tentáculos a todas partes, acumulando fortunas colosales de miles de millones de pesos amasados con lágrimas y sangre humanas, que tiene en jaque al gobierno y a las instituciones de su propio país y que introduce la corrupción, la guerra civil y la ruina nacional en otros países. En sintonía con el pensamiento de Huergo, Sáenz Peña decidió prohibir por decreto la declaración de nuevas perforaciones alrededor de la zona reservada en Comodoro. El desarrollo de la explotación estatal
había atraído a empresarios argentinos que solicitaron permisos de exploración para buscar petróleo en zonas aledañas a la reserva. Se amparaban en el viejo código de minería que otorgaba el usufructo de los recursos encontrados sin obligación de pagar nada al Estado. Así se originaron pequeñas compañías nacionales, a la par que surgieron especuladores que vendían sus permisos de exploración a empresas extranjeras. De una forma u otra, el petróleo quedaba en manos ajenas al Estado. Ustedes pensarán que estoy por hacer un asado. No, estoy haciendo una estufa. Hace 100 años, la mayoría de los hogares argentinos se calefaccionaban con carbón, que se quemaba en un brasero de hierro como este. Pero en 1914 estalló la Primera Guerra Mundial. Y desde siempre, las guerras fueron uno de los principales motores de los avances tecnológicos. En esta guerra aparecieron nuevas armas, los tanques, los aviones, los submarinos, y todos utilizaban petróleo como combustible. Esto provocó un aumento en la producción. La mayor disponibilidad de petróleo causó avances tecnológicos que modificaron la vida de millones de personas. Nuestros abuelos dejaron de calefaccionar con carbón y comenzaron a usar estos calentadores a queroseno, un derivado del petróleo. Todo un avance tecnológico para la época. Los transportes y los hogares pasaron a depender casi exclusivamente del queroseno. Así fue como se acabó con el reinado del carbón. El Estado dio un fuerte impulso a la naciente industria petrolera. Con su apoyo, la Dirección de Explotación consiguió perforar 10 nuevos pozos a lo largo de 1914. Gracias al avance en infraestructura de almacenamiento, en transporte y en servicios, se alcanzó una producción récord que superaba a la acumulada en los 7 años anteriores. En marzo de 1916, se realizó la primera elección bajo la ley Sáenz-Peña, que otorgaba a los hombres el voto universal, secreto y obligatorio. Resultó elegido Hipólito Yrigoyen, líder de la Unión Cívica Radical. Para entonces, la explotación estatal de Comodoro Rivadavia se encontraba consolidada, con capacidad e infraestructuras suficientes para sostener una producción regular. Hipólito Yrigoyen asumió la presidencia el 12 de octubre de 1916. Fue el primer gobernante elegido por el voto popular que puso fin al dominio de los conservadores que gobernaban el país desde 1880. La economía argentina estaba sufriendo el impacto de la guerra en Europa. Su gobierno enfrentó una importante crisis de abastecimiento de energía, extremadamente dependiente del carbón inglés. A Yrigoyen le agarra la primera parte de su mandato, la Primera Guerra Mundial, en un país que dependía económicamente de Gran Bretaña. Es decir, era la dependencia no competitiva. La dependencia, nosotros producimos comida y los otros muchachos nos venden los bienes industriales, incluido combustible. Ante semejante panorama, era clave continuar impulsando la producción petrolera local. Yrigoyen intentó, sin suerte, que el Congreso aprobara algunas medidas, entre ellas conseguir mayor financiación para Comodoro. Las relaciones entre su gobierno y la comisión administradora se deterioraban rápidamente por fuertes discrepancias con respecto a las políticas que se implementarían. La gran huelga general que se desató a fines de 1917 en Comodoro provocó el fin de la comisión. Se iniciaba un periodo de alta conflictividad obrera que se prolongaría durante varios años. Comodoro Rivadavia había crecido, la explotación de petróleo había requería y requiere
pensemos aún hoy, de mano de obra especializada. Con este descubrimiento entonces, pensemos que paulatinamente fueron llegando contingentes de inmigrantes, primero de Europa, luego del interior del país. Entonces esto hizo que Comodoro Rivadavia se conformara en un campamento, en un gran campamento petrolero. Las condiciones naturales las marcaba el tiempo. El tiempo era muy duro. El viento era constante. Las condiciones eran, trabajaban 12, 13 y 14 horas por día. El sueldo era muy bajo. Aunque la reacción del gobierno fue dura y reprimió las protestas obreras con ayuda de la Marina, la huelga culminó a favor de los obreros que a partir de allí quedaron organizados gremialmente. La crisis de la explotación nacional llegaba a su punto más agudo. Mientras tanto, las empresas transnacionales ganaban terreno y hacían grandes negocios en el país. La Standard Oil, poderosa empresa petrolera estadounidense, propiedad de la familia Rockefeller, se consolidaba en el mercado argentino importando petróleo de Estados Unidos que refinaba en su planta de Campana, la primera de América Latina. La sólida posición de la Standard Oil se vio amenazada con la llegada al país de la anglo-holandesa Royal Dutch Shell, de la norteamericana Texas Co. o Texaco. Paralelamente surgieron nuevas refinerías de capital nacional. Aunque sus instalaciones eran pequeñas, comenzaron a competir con los grandes importadores extranjeros. El fin de la guerra, si bien cesan esas condiciones anómalas del comercio y precios tan altos, profundiza el atractivo del petróleo, porque lo que se ve en el mundo es que todo el transporte por automóvil, surge el boom del motor de combustión interna y los automóviles, todas las flotas de mar empiezan a pasarse del carbón al petróleo, empieza a haber aviación también con motores de combustión interna, es decir que luego de la guerra el petróleo se consolida en lo que sería a lo largo de todo el siglo XX, que es la mercancía por excelencia en el mundo, ¿no? En las economías mundiales. Con el fin de la guerra, un nuevo fenómeno impulsó la industria petrolera, el automóvil. Nacían millares de nuevos consumidores y las principales empresas americanas y europeas expandían sus fronteras en busca de reservas para satisfacer los rugientes motores. En Argentina, sin ir más lejos, había cerca de 68.000 vehículos que consumían 2/3 del total de naftas en Sudamérica. Un mercado más que apetecible. Por si fuera poco, en octubre de 1918 se descubrió petróleo en Plaza Huíncul, territorio nacional a 125 kilómetros de Neuquén. Las compañías internacionales se lanzaron al negocio de la explotación de petróleo en Argentina. Toda la renta petrolera era para el sector privado. Y tampoco en esos años, antes de 1930, se pagaba impuesto a las ganancias en Argentina. O sea que era un negocio redondo. Por eso, ya desde la década del 20, en ese caso el presidente Alvear y sus ministros, intentan cambiar la legislación petrolera, porque todos eran conscientes de que allí había una renta que, al menos en parte, tenía que ser para el Estado. A pesar de todo, la explotación estatal disfrutaba del alza de los precios internacionales que se dispararon luego de la Primera Guerra Mundial. Pero en materia de producción, el panorama era preocupante. El yacimiento de Comodoro, perforado sin cuidado a lo largo de más de 10 años, perdía presión y su rendimiento comenzaba a declinar. Era necesario perforar más pozos para mantener los niveles de producción. Mientras la rentabilidad disminuía, los gastos aumentaban. La administración estatal del petróleo entró en una profunda crisis política. Felipe Flies renunció a su cargo en Comodoro Rivadavia, Enrique Hermite a la Dirección General de Minas y Alfredo de Marchi al Ministerio de Agricultura. Eudoro Vargas Gómez se negó a reemplazarlo hasta no recibir apoyo presidencial para una investigación interna que determinara lo que ocurría en Comodoro Rivadavia. Los hombres del petróleo argentino
comenzaban a definir posiciones e intereses y de esa manera se tensaba el debate político. Ahí se estaban agudizando esas tendencias que yo planteé al principio, ¿no? Entre privatistas y estatistas. Irigoyen estaba un poco en el medio de esa situación, pero él entendió de que el petróleo que había descubierto el Estado y que estaba explorando el Estado tenía que ser explotado por una compañía estatal. Y ahí comienza en el diseño y la imaginación de aquel gobierno la idea de fundar la Compañía Estatal de Petróleo. La respuesta de Irigoyen fue la creación por decreto el 3 de junio de 1922 de la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales bajo la dirección de Eudoro Vargas Gómez. La futura petrolera estatal ya tenía un nombre: YPF. Que sienta las bases cuando crea YPF, no de una empresa petrolera cualquiera, es una empresa cívico-militar. Es decir, no controlo parte del territorio y no controlo este bien estratégico. Mi interpretación es que se le haya cambiado el nombre a una organización que ya existía y se la haya transformado en YPF, en principio no es tan importante. Lo importante es lo que vino después, que es que cuando finalmente Irigoyen deja el gobierno y cede la presidencia a Marcelo T. de Alvear, Alvear refuerza la política petrolera y nombra al frente de esa organización, que ahora se llamaba YPF, a el famoso coronel Enrique Mosconi. Irigoyen terminó su mandato presidencial con un panorama complicado. La producción de los pozos declinaba, pero continuaban otorgándose permisos de exploración que terminaban usufructuando compañías extranjeras. YPF no estaba aún consolidada y la gran renta petrolera quedaba en manos de las transnacionales. Aún en condiciones desfavorables para el país, la industria petrolera en su conjunto había crecido. Abastecía el 12% del consumo energético y sumaba 16 refinerías, incluyendo las estatales, ubicadas en los yacimientos de Comodoro Rivadavia y de Plaza Huíncul. Se vivía un clima de entusiasmo por el potencial petrolero del país, y la elección de Marcelo Torcuato de Alvear como presidente en 1922 llevó optimismo a los inversores privados. Si bien era radical, se consideraba a Alvear como un miembro más de la clase dirigente que había gobernado la Argentina hasta 1916 y se lo identificaba con una posición más favorable a los intereses privados que a los estatales. Alvear sorprendería a todos. Durante su gobierno, y gracias al impulso de la administración de Enrique Mosconi, se consolidaría como un actor central de la economía argentina. De allí en más, la tensión ya no sería entre explotación estatal o privada, sino entre explotación estatal nacional o explotación privada extranjera. El petróleo está íntimamente ligado a la industria automotriz. Los autos no solo funcionan a petróleo, también se mueven sobre él. El asfalto con el que se pavimentan las calles, las rutas, las autopistas, es uno de los tantos derivados que tiene. El asfalto es un producto que se conoce desde la antigüedad y fue utilizado para diversos fines. A manera de cemento para unir ladrillos, a modo de brea para impermeabilizar los cascos de los barcos, pero hay uno que se destaca sobre el resto. Los egipcios utilizaban el asfalto para embalsamar a sus muertos. Como vemos, las posibilidades del petróleo son casi inagotables, no así su disponibilidad. A pesar de que cada día se le descubran nuevas aplicaciones, las reservas mundiales disminuyen muy rápidamente. Por eso es que los científicos están buscando producir combustibles alternativos, como el biodiesel, que se produce a partir de aceites vegetales. Pero hasta que estos nuevos productos se consoliden, el petróleo seguirá siendo un bien estratégico y marcará las diferencias entre los países que lo tienen y los que no.
Nos vemos en la próxima para seguir hablando sobre la historia del petróleo en la Argentina. Chao. Y porque es un bien escaso. Trenes, barcos, aviones, autos, todos se mueven en base al petróleo. Pero también podemos encontrarlo en este botón, en la carcasa que cubre la cámara que me está grabando en este momento, y en infinidad de objetos de uso cotidiano. Todos los plásticos se producen a partir del petróleo. Las botellas de plástico, los envases de plástico. La Argentina es uno de los pocos países del mundo que tiene petróleo. Y uno de los primeros países en desarrollar su explotación. Esto comenzó hace poco más de un siglo al sur de la Patagonia, una región para ese entonces bastante inexplorada. Un grupo de trabajadores hizo un pozo buscando agua. Claro que este descubrimiento no fue casual. Cada una de estas perforaciones eran evaluadas para aprovechar futuros emprendimientos. Aunque ya en la década de 1880, la compañía mendocina de petróleo de la familia Fader intentó la explotación de hidrocarburos, es en 1907 cuando comienza la producción continua y sostenida en el país. De esta manera, Argentina hacía su ingreso en la revolución energética del siglo XX. Esta ha sido la era del petróleo. La mercancía por excelencia. El petróleo marcó un hito, un punto de inflexión. Argentina fue el único país del mundo que entregó sus yacimientos sin haber perdido un conflicto bélico. La primera perforación en Comodoro Rivadavia se hizo en 1903, pero el pozo debió ser abandonado tras un accidente. Durante mucho tiempo se discutió si efectivamente buscaban agua o iban detrás del petróleo. 4 años más tarde, el ingeniero Enrique Hermite, a cargo de la División Minas, Geología e Hidrología del Ministerio de Agricultura, retomó las perforaciones. Lo que encontró superó todas las expectativas. Petróleo. Peguín, mudo de asombro, mira el negruzco líquido. Puig dibuja. Petróleo, un líquido oscuro, viscoso y con bastante mal olor. No parece gran cosa. Sin embargo, hoy en día la economía del mundo gira alrededor de este producto. Por él se libran guerras y caen gobiernos. Esto ocurre porque es la principal fuente de energía de la humanidad desde hace 100 años. Y encontró petróleo. El 13 de diciembre de 1907, una cuadrilla del Ministerio de Agricultura
hizo un descubrimiento que cambiaría la economía argentina. Perforando un pozo en Comodoro Rivadavia en busca de agua, hallaron petróleo.